Empezamos. Ya no estoy viendo el chat. Ya la gente que está ahí en la transmisión, confío en ustedes, confío en que si alguien llega y pone algo, ustedes mismos les pongan ahí que no estamos viendo el chat en este momento, pero vamos a apelar sus comentarios. Va a estar bien interesante el episodio de hoy. Primero quiero dar una pequeña introducción. Algunos ya han visto episodios con mi amigo Chuy. Es el cuarto episodio que hacemos. Él es padre, sacerdote. Se ve joven, pero no está tanto. No. ¿Cuántos tienes? 42. No estás tan joven, pero te ves más joven. Según yo no estoy tan joven, pero mantienes... depende del punto de vista. Sí, bueno, pero te mantienes, o sea, te sigues viendo con vitalidad, con energía, Eso. O sea, como con... Con punch. Con punch, con energía, con punch. Sí. Es mi amigo, fue mi maestro en un curso que tomé. Él está estudiando, ya lo he dicho muchas veces, pero lo volvemos a decir para los que están nuevos. Ajá. Está estudiando un doctorado en historia de la iglesia. Así Entonces, cualquier pregunta, pues para acá las contesta bien. Yo soy alguien que tú me conoces, a lo mejor algunos que me acaban de conocer hace pocas transmisiones. Yo soy alguien que cuestiona mucho, siempre he sido así, y durante toda la vida en mi formación católica he tenido problemas con autoridades porque les pregunto cosas que no saben contestar y se enojan. A lo largo de la vida he conocido gente que tiene o argumentos para contestar o humildad para decir cosas que no sabe, y esos son las personas que yo atesoro, que yo considero amigos, y eres uno de ellos. Entonces, gracias. Entonces, pues bueno, sé que te puedo preguntar cualquier cosa y a lo mejor la sabrás, a lo mejor no, pero me podrás decir, oye, esto no. Y hay otros que quieren inventar o quieren regresártela como haciéndote sentir que fue una pregunta tonta porque no saben la respuesta. Entonces me ha pasado con muchos maestros, me pasó con muchas figuras de autoridad durante toda mi infancia y adolescencia. Después aprendí con quiénes sí, con quiénes no, aprendí a formular las preguntas diferente porque también tendía a lo mejor a hacerlas muy ofensivas o a que parecieran como que estaba retando a la autoridad y nunca lo hacía con esa intención. Entonces, bueno, ese es Chuy. Bien. Cuéntanos un poquito de cómo estamos. Pues bien, estamos bien, contentos en medio de esta pandemia, ¿verdad? Pero bueno, distancia. Tenemos los 4 podcasts en este tiempo de pandemia y siempre comentando esto, ¿verdad? Que estamos en medio de esta pandemia. Ahora gracias a Dios que se ha podido hacer presencial. Las otras no se pudo hacer presencial, estuvimos a distancia. Pero bueno, ahorita pidiéndole a Dios que pronto pase esto y adaptándonos a esta nueva normalidad. Esto que le llaman nueva normalidad. Ahorita tú no estás, a lo mejor los que nos están escuchando no conocerán o pensarán que los padres todos están en parroquias. Tú estás ahorita estudiando, haciendo tu tesis. Exactamente. O sea, yo tengo 2 años, si Dios quiere estar empezando el 3er año, que estoy dedicado al estudio de una tesis de doctorado de historia de la iglesia. Claro, sí celebrando misa los fines de semana, de alguna manera con actividades pastorales, pero no de tiempo completo en una parroquia. Como la gente de ordinario se imagina un padre, pues en una parroquia todo el tiempo. Y todo el tiempo con sotana. Que hay unos que sí andan siempre con sotana, pero tú andas de pantalón normal. Yo ando ahorita vestido con ropa normal, pero sí, pues si estuviera en parroquia, si voy a celebrar, pues me pongo el alba, la vestidura litúrgica. O si voy a confesar gente, a lo mejor me pongo sotana también. Está bien ponerse la sotana. O sea, es un buen signo traer la sotana. Sí. Bueno. Es que yo una vez conocí uno que lo tenía todo el tiempo. Y a mí me caía bien, o sea, era como su distintivo, pero nos daba risa, porque pues no es a fuerzas. Pero él era como su sello, ¿no? Es su sello personal, claro. Muy bien. Ha de ser un poco incómodo, pero bueno. ¿Qué traemos hoy? Hemos hecho una recapitulación de los episodios. El primer episodio, al ser historiador de la iglesia, a mí es un tema que me interesa. Me gusta la historia en general. Y la historia de la iglesia católica se me hace interesante. Y qué mejor que platicar con alguien que esté estudiándolo o que lo haya estudiado, porque también estudiaste licenciatura en historia de la iglesia. No, sí. Maestría. Bueno, no sé. Sí, licenciatura. Se maneja un poquito diferente ahí en los rangos, ¿no? Porque licenciatura en estudios eclesiales es el equivalente a maestría en la SEP, ¿no? Sí, exacto. O sea, licenciatura en estudios eclesiales es equivalente a maestría. Lo que es equivalente a una licencia civil es el bachiller, le llaman bachillerato. Bachillerato es como licencia es como maestría y después de la licencia sigue el doctorado. Perfecto. Se conectó Marcelo Alún. Marcelo. Y de hecho ya teníamos minimizado el chat, pero me mandó por WhatsApp y por eso sonó la notificación que checara el chat de Twitch. Ok, saludos a Marcelo, creo que está en Roma. O no sé dónde ande, en qué lugar del mundo, pero debería estar en Roma.
Sí, no estaba en Jerusalén. Marcelo Luna es también padre, pero más joven. Él sí es joven. Es como de mi edad. Gran amigo también. Ahorita está lejos. Digamos, ya están empezando, ya clasifican en chavorrucos, ¿no? Chavorrucos. ¿Tú y Marcelo? Yo ya soy ruco, pero ustedes son... Un chavorruco. Eva me dice que yo con mi pelo largo y que me quiero poner tatuaje y arete, me dice que me vería chavorruco, pero no, porque soy como rockstar. Nunca vi la película de The Dirt, que es de una banda de los 80s, Motley Crue, y Tommy Lee, que es el baterista que tiene ahorita 58 años, todo tatuado, de repente un Converse rojo y un Converse negro, aretes por todos, y no se ve chavorruco. Yo le decía, Eva, ¿por qué? Velo, no se ve chavorruco. ¿Por qué? Porque es rockstar, hace lo que quiere. Yo creo que la diferencia es que un chavorruco se quiere vestir como los chavos y un rockstar se viste como quiere, como le da la gana. Claro. Yo me identifico más con el rockstar que con el chavorruco. Ándale, pues. Está bien, rockstar o chavorruco, lo que sea, pero ya clasifican, pero bueno, está bien. Saludo a Marcelo Alún. Saludos. Y ojalá pueda estar en el podcast pronto, ya sea a distancia o cuando ya esté aquí en Monterrey. Presencial es también tipazo, es otro rebelde, ¿no? Sí, claro, rebelde. Yo no sé cómo se ordenó, pero... No, fue el que le dio, pero bueno. No, rebelde, o sea, tiene sus causas. Es rebelde con algunas causas. Rebelde con causa. Rebelde con causa él sabe en qué causas alzar su voz y en qué causas no. Okay. Pero bueno. Ha aprendido, igual que yo. Luego hacemos un podcast de Marcelo Luna. Hablando sí, porque tenemos traes una preparación. Otra cosa, ya última antes de empezar. Chuy es el único invitado que he tenido que se prepara más que yo. O sea, normalmente yo preparo un timeline, preparo preguntas y así. Pero como Chuy es académico y es maestro y no lo puede evitar... De hecho, Eva me dice, oye, estás bien mal porque él prepara todo y tú no haces nada. Entonces ya mejor... Pero le digo, bueno, es que es así él es muy bien hecho. Mauricio, bueno, gracias por esos adjetivos que le agregas ahí. Pero no, pues simplemente es que a eso me he dedicado, ¿verdad? A eso me he dedicado. Es como si habláramos de, no sé, tu carrera profesional. ¿Tú eres educador? No. Comunicólogo y educador, sí. Pues en eso ando. En eso andas. Ando pero buscando bueno, también. Claro. Bueno, entonces, Mauricio, habíamos dicho el podcast pasado, que fue el de la Inquisición, que íbamos a hablar de la iglesia. De la historia de la iglesia. Primero hablamos de toda la historia de la iglesia a nivel rápida. Pasamos por todos los 2000 años de historia. Sí. Muy rápido. Ese fue el primero. Sí, pasamos así en general algunos concilios. La historia de la iglesia a través de los concilios. Exacto. Así en general. Y luego en la segunda vez que estuviste en el podcast hablamos del concilio de Trento y Lutero. Toda la reforma protestante, 1500. Y dijimos que en esta ocasión íbamos a hablar de... Bueno, después hablamos de la Inquisición. Ah, sí, cierto. El tercero fue de la Inquisición, que fue también súper intensa. Cada vez han estado mejores. Creo que han ido aumentando la calidad. Exacto. Y la información la trae súper bien. Las preguntas las contestas muy bien también. Y dijimos que esta vez íbamos a hablar de la historia de la iglesia en México desde la conquista hasta la revolución, hasta la independencia, ¿no? Hasta antes de la independencia. O sea, más o menos 300 años. Sí. Lo que yo propongo es que en este momento, y a las personas que nos siguen, les propongo que reflexionemos en los procesos de la historia, de la iglesia en México, de la historia de México teniendo como hilo conductor a la iglesia, y sin ahondar en muchos eventos, porque habría muchas cosas que estudiar, pero que veamos los procesos y para que caigamos en la cuenta de lo que persiste hasta nuestros días, ¿no? Okay. De esos procesos. Entonces vamos a hablar así de procesos y tú veme diciendo preguntas que tengas. Tú llevas, aquí el timeline lo llevas tú, es el primer invitado que es el host, yo soy el co-host. No. Sí, ¿cómo no? Tú eres el host y yo soy el co-host. No, bueno, pero tú di las preguntas que creas que puedan ser pertinentes para quienes nos escuchan. Normalmente yo lo que hago es, el invitado a veces es entrevistado, a veces estamos entrevistándonos mutuamente, a veces un co-host en el cual desarrollamos un tema juntos. En este caso, ahora yo soy tu co-host. Venga, host, ¿qué traemos? Sobres, ya. ¿Qué traemos? Bueno, pues primero que nada quisiera que nos demos cuenta que la historia de México, la historia de la iglesia en México, para tener una idea justa, o sea, una idea bien medida, bien ubicada, tenemos que considerar un poquito los antecedentes de la Nueva España. Okay. Porque la historia de la iglesia en México inicia con la Nueva España, ¿verdad? Pues es la nueva sociedad que surge
después de la conquista, y con la mezcla que hay entre la mezcla de culturas, de la cultura mesoamericana y la cultura española. Sí. Pero antes, tendríamos que ver antes, porque antes hay raíces importantes que tienen que ver en nuestra manera de asumir el cristianismo y en nuestra manera de organizarnos socialmente. Entonces vamos a ver un poquito de eso. Venga. Bueno, el terreno, el espacio de América que ocupan las civilizaciones de Mesoamérica, pues son el terreno que está debajo del trópico de Cáncer. El trópico de Cáncer es el que pasa por el sur de Nuevo León y por una parte de San Luis Potosí, ¿verdad? ¿Sí es el trópico de Cáncer o el de...? No tengo idea. Bueno, ok. Hay un trópico de Capricornio también, ¿no? Hay el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. ¿El de Cáncer es el del medio? Creo que el de Cáncer es el que está en el hemisferio sur, en el hemisferio norte. Bueno, el punto es que de ahí, del sur de Nuevo León hacia abajo, surgen las civilizaciones mesoamericanas. Del sur de Nuevo León hacia arriba existía lo que se le llamaba Aridoamérica, que es otra realidad, que es en la realidad en la que nace realmente nuestra iglesia regiomontana, que sería bueno en otra ocasión hablar de ello. Porque en Aridoamérica no se organizaron socialmente ni religiosamente como en Mesoamérica. Ok. ¿Okay? O sea, en esta zona de México estaba un desmadre. En esta zona en la que estamos habían grupos de nativos, de naturales, pero sin una organización avanzada como lo había en Mesoamérica. O sea, los aztecas y toda esa raza que se recuerda con gran cariño eran más en el sur o más en el centro. Sí, en Mesoamérica. Estamos en Nuevo León, estamos en el norte de México, por si alguien nos está escuchando en otro lado. Bueno, sí, es cierto. Por si alguien nos ve en otro lado. Ahorita estamos aquí en el noreste de México y esta parte era parte de Aridoamérica, donde habían grupos de nativos, pero no tan desarrollados, no tenían una civilización tan desarrollada, ni cultural, ni religiosa, ni siquiera hablando de agricultura y ganadería. O sea, eran grupos que sí iban desarrollando su manera de subsistir. Algunos dicen que eran nómadas, eran seminómadas, no eran totalmente nómadas, se movían de lugar dependiendo de la estación y dependiendo de sus necesidades alimenticias. Pero bueno, en Mesoamérica, para Mesoamérica ponemos una línea divisoria más o menos que es del trópico para abajo, okay. O sea, del sur de Nuevo León para abajo, sí se desarrollaron civilizaciones. Y la primera se desarrolla más o menos entre el año 1200 y el 400 antes de Cristo. Fíjate, estamos hablando de 1200 a 400 antes de Cristo. Y ahí en ese periodo se desarrolla la cultura madre de lo que serán después las civilizaciones mesoamericanas, que es la cultura de los olmecas, que lo vimos lo estudiamos todos en la escuela, ¿verdad? De las cabezotas. Sí. Entonces, ellos surgen al sur del estado de Veracruz y en el norte de Tabasco. Y de ahí establecen rutas comerciales al resto de Mesoamérica. Y entonces, ellos ya tienen una organización, ya trabajan la agricultura y tienen una organización social, económica y religiosa considerablemente avanzada. ¿Okay? ¿Ellos estaban en qué parte? Abajo. Ellos nacen, esa civilización nace en el sur de Veracruz, okay. Pero extienden rutas comerciales hacia el resto de Mesoamérica. Entonces, ellos influyen, por eso se le considera la civilización madre del resto de las civilizaciones. Oh. O sea, cuando tú vayas a un museo y veas una pieza olmeca o algo, cuando tú tengas contacto con algo de la cultura olmeca, acuérdate o la gente que nos escucha, acuérdense que la cultura olmeca es la cultura de la que podemos considerar que surge en el resto de las civilizaciones. Okay. Y es el primer vestigio que tenemos de una civilización ordenada. ¿Verdad? Okay. Después después de esta civilización surgen otras civilizaciones, grandes ciudades como Teotihuacán. ¿Has ido a Teotihuacán algunos? No. Yo no conozco mucho. ¿No conoces? O sea, en Ciudad de México he ido a cositas y siento que es otro país. O sea, comparado con Monterrey es muy diferente. Y aparte los chilangos, pero no hablemos de eso ahorita. Le van a la América. Bueno, ok. No todos le van a la América. No todos. Hay gente que le va a Pumas, hay gente que le va a Cruz Azul. Gracias. Bueno, pero con todo respeto, ¿verdad? Claro que sí. Nuestros amigos y amigas de la Ciudad de México. Sí, obviamente. La verdad es que es broma, ¿no? Todos saben aquí que esa rivalidad de Monterrey con Ciudad de México es broma. Es broma, es mucho, jugando. Mucho está basado en broma y en juego.
Bueno, entonces Teotihuacán y Monte Albán fueron ciudades que florecieron entre el año 200 y 800 después de Cristo. Entonces, estas ciudades, estas grandes urbes, ya tenían, en ellas hay vestigios de escritura, de calendarios, de desarrollos matemáticos, de astronomía. Entonces, fíjate el nivel de civilidad que existía ya en Mesoamérica, cuando en Europa estamos hablando de... Los bárbaros, ¿no? Nos habíamos dicho que... Sí, exactamente. Estamos hablando del 200 antes de Cristo al 800 después de Cristo. Entonces estamos hablando de un arco de tiempo en el que surge el acontecimiento Cristo, en el que inicia la iglesia allá en Europa, en Tierra Santa y en Europa, y en el que inicia la Edad Media, las invasiones de los bárbaros y todo esto. O sea, cuando se termina esta época de esplendor de Teotihuacán y Monte Albán, estamos hablando de que está Carlomagno en Europa. Carlomagno fue coronado en el año 800. Ok, entonces, estas tierras de Mesoamérica ya tenían un grado de civilización alto, avanzado, para hablar de que habían configurado calendarios y habían avanzado en las matemáticas, en la astronomía, pues es algo impresionante. Es algo que sí tenemos que considerar, que la civilización, las raíces de esa parte de nuestra historia, las raíces mesoamericanas, son raíces que hay que considerar, son serias, son raíces de conocimientos, de organización profunda avanzada. Ok. ¿Verdad? ¿Los mayas fueron después? Y los mayas, bueno, despuesito de esta época, ya del 800 al 1000, de la época allá en Europa de Carlomagno, y cuando se extiende la Edad Media, florecen los mayas acá. Por eso se dice que los mayas son una civilización que tienen su esplendor cuando está la plena Edad Media en Europa. ¿Verdad? Y surgen, bueno, junto con los mayas, que también fueron grandes astrónomos, grandes matemáticos, ellos construyeron ciudades como, si has ido ahí. No. ¿Cuál? ¿Si has ido a Cancún? Cancún sí. ¿Y has ido a ver Chichén Itzá, Uxmal? No he ido. Fíjate que yo viví en Cancún, 2 años viví en Cancún de chiquito, pero de primero y segundo de primaria viví en Cancún, pero bueno, pues no me acuerdo de mucho. Y hace como 2 años, Eva y yo fuimos a, ¿cómo se llama? Una playa que está por ahí por Cancún, que es muy, muy como... ¿Cozumel? No. O ¿Isla sea, Mujeres? No. O sea, menos Tulum. mainstream. No, menos por Tulum, cerquita de Tulum, a Cumal. Fuimos a Cumal. Y yo soy muy de... Cuando voy a lugares así, me encanta conocer a los nativos y las culturas de allá. Y yo estaba interesado por los que están ahí viviendo del turismo, que son los que te dan los tours. Oye, ¿quién vive por aquí? Hay un pueblo maya que todavía existe. Yo pregunté y me dicen los vatos de ahí. La verdad es que todo eso es pura faramaya. O sea, se visten como se visten. Ya no se visten así, se visten normal, güey. Desde que está el mestizaje ya somos normales. Ya no existen todos. O sea, todo eso, cuando vas a Xcaret y vas a todos esos lugares donde te hacen el tour maya y que juegan con la cadera. Es raza que está haciendo un show. O sea, no es raza que viva con esa cultura todavía. Es gente que está escenificando y los gringos ahí se emocionan mucho y la chica. Entonces, la realidad es que esas zonas actualmente viven del turismo. Son gente que normal que vive del turismo y de a lo mejor explotar esa cultura para venderla. Entonces ya perdí mucho el interés de ir a todos esos lugares. En esa parte. Sí. Ok, porque hay otras regiones que sí, en donde sí hay todavía grupos al menos de ascendencia maya que viven muy parecido a como vivían. Habría que ver si realmente viven así o es el show que montan para el turista. No. Te estoy hablando de pueblitos, de poblaciones que no son turísticas. Si no es turístico, confío más. Sí, si es turístico, yo ya le perdí la fe. Pero bueno, apenas ahí pudiéramos preguntarle a algún sacerdote de Yucatán. Por ejemplo, yo tengo algunos buenos amigos de Yucatán que dicen que platican de sus misiones en sus poblados, como si nosotros fuéramos de misión a Galeana, o no sé, al sur de Nuevo León, y entonces, y que platican de todavía muchas costumbres arraigadas que tienen su raíz. Eso sí puede ser, porque ahí no es un lugar tan turístico. Y, por ejemplo, yo una vez fui de misiones a San Luis Potosí, a la sierra de Tancanwitz.
Ok, Y ándale. ahí sí había, sí estaba, Ándale. o sea, sí había Exacto. cosas así. Y sí era como viven, no era muy turístico. Sí, exacto. O sea, sí hay oportunidad de conocer todavía poblaciones con costumbres que están más ancladas en tradiciones Sí, de la época mesoamericana, ¿no? ¿Verdad? sí. Bueno, ok, pues, el punto es que se fueron desarrollando civilizaciones y llegamos a la civilización con la que alcanza el punto máximo de organización, un punto máximo de, de, mm, de avance en la organización social, religiosa y política, que es la cultura de los mexicas y la ciudad de México Tenochtitlán. ¿Verdad? Ok. Que pudiéramos considerar el punto cumbre, ¿verdad? Hubo otras ciudades importantes, ¿verdad? Por mencionar Palenque, Uxmal, Chichén Itzá, después Cholula, Tajín, pero vamos ahorita, como vamos a ver el evento de la conquista, pues vamos a mencionar, y fue así, ¿verdad? Y fue así históricamente porque los mexicas los mexicas que estaban asentados en Tenochtitlán, ellos eran los portadores de este sistema, de un sistema político, religioso y social muy complejo, y que dominaba el resto de Mesoamérica. En el tiempo de la conquista, en el siglo XVI, dominaba el resto de Mesoamérica. Okay. Pero tenían ellos un sistema militar tributario, se le llama así, militar tributario. Es decir, ellos eran los fuertes, dominaban al resto de las poblaciones de Mesoamérica, les tenían que pagar tributo, y si no pagaban tributo, la milicia entraba, ¿verdad? Entonces era el tributo a fuerza. Me pagas tributo a fuerza porque nosotros te dominamos militarmente. ¿Y ahí los mayas todavía estaban abajo de estos o ya estaban extintos? Los mayas estaban en decadencia un poquito. En decadencia. ¿Y los olmecas no estaban también? Extintos, pero estaban en decadencia. Los olmecas ya había pasado la era de los olmecas. Ya no existían esos Ya vatos. no existían, exactamente. ¿Tú estamos hablando de mexicas y Tenochtitlan? Sí. Esos eran los buenos. Esos eran la civilización que llegó a estar de una manera... Poder, en el top. En el top del poder. Y con una organización impresionante. Entonces vamos a ver esta organización para que tengamos, idea de qué pasó cuando los españoles llegaron, qué vieron. Esos fueron los que llegaron, los que se toparon los españoles. Sí, esos fueron los que se toparon los españoles. Entonces, fíjate, había la alianza, había una triple alianza de 3 centros urbanos, digamos así: Tenochtitlán, Texcoco y Azcapotzalco. Era esa triple alianza que ostentaba el poder de los mexicas. Y ellos estaban organizados así. Tenían un rey al que le llamaban Tecatecutli. Disculpen que me tardo en leerlo, pero... Sí, bueno, para aprenderte esos nombres... Sí, para aprenderte los nombres está difícil. Era un rey al que le llamaban Tecatecutli, que era un jefe político. Yo no sé si tenga algo que ver con la cerveza Tecate, pero yo creo que sí. Puede ser. Tecate ha de venir de ahí, de Tecatecutli. De como el rey. El rey, la cerveza reina, ¿no? Bueno, ok. Puede ser. Puede ser. Jefe, él era el jefe político. Fíjate, este rey ostentaba el poder político y religioso. Y ahí tenemos un dato importante. La política y la religión estaban juntas. La política y la religión estaban juntas. Luego había un grupo de nobles, y dentro de esos nobles habían unos gobernadores que se llamaban tlatoanis. Los tlatoanis. Ellos administraban la ciudad y administraban también funciones religiosas. Tenían funciones religiosas. Entonces estaba unida la religión con la administración civil. Luego después seguían los comerciantes que se llamaban pochtecas. Los pochtecas eran los comerciantes. Y después el pueblo común, que eran los macehuales. Así se llamaban el pueblo común, macehuales, que eran los agricultores, alfareros, artesanos. Eran la base productiva del Imperio Mexica. La religión era politeísta, creían en varios dioses, pero todos los dioses unidos a algún evento de la naturaleza. Por ejemplo, creían en Huitzilopochtli, que era el dios del sol. Creían en Quetzalcóatl, que es muy importante tenerlo en cuenta porque creyeron que con la venida de los españoles se cumplía la profecía de Quetzalcóatl. Okay. Él era el dios de la vida, otro dato muy importante, porque si tú crees que con los que llegan se cumple la profecía de Quetzalcóatl, que es el dios de la vida, y los que llegan te muestran a Cristo que nos da vida, pues haces un clic, haces un clic casi como si se hubiera planeado, ¿no? Okay. Bueno,
Quetzalcóatl, dios de la vida, la luz y la fertilidad. Otra, Quetzalcóatl, este dios de la vida era dios de la luz. Okay. ¿Y cuáles son los signos que tenemos nosotros con Cristo? Pues la luz, ¿no? Siempre hay la luz, la velita la luz del mundo y la sal de la tierra. El cirio pascual, simplemente, ¿verdad? La luz es un signo de Cristo. Bueno, Tlaloc sí me lo sé, es el agua. Es el de la lluvia, el del agua, muy bien. El de la lluvia, porque un amigo le decía a su mamá Sor Tormenta o Tlaloc. Bueno, te lo aprendiste bien así. Y el dios del viento que era Eecatl. ¿Eecatl? Eecatl, así, doble Eecatl. Eecatl. Era el del viento. Era el dios del viento. Okay. Bueno, entonces, aquí lo interesante es que este pueblo tenía un sistema religioso en el que los dioses estaban ligados a su naturaleza y a su vida ordinaria. De hecho, ellos creían que los dioses los acompañaban en su jornada al trabajo. Okay. Esa era una creencia o sea, ellos decían, no, pues Dios me acompaña, o alguno de las deidades me acompaña y está conmigo en el trabajo. A Dios se le podía dar culto, había un culto doméstico y podían tener su altar. ¿No te suena eso común? Como los santos, como el de San Benito. Como tener un altarcito a un santo, ¿verdad? Entonces, importante, era una población que integraba el aspecto religioso en todos los aspectos de su vida, ¿verdad? Es muy, muy importante. Y la vida de los mesoamericanos dependía directamente de la sobrevivencia de sus deidades. Por eso hacían sacrificios, porque si yo mantengo vivo, a los dioses había que mantenerlos vivos haciendo sacrificios, y si mantenemos vivo al dios, me mantengo yo con vida también, ¿verdad? Bueno, así está organizada esta sociedad y así llegan los españoles, se encuentran con esta sociedad, ¿verdad? Bien, ¿qué pasa en 1492? ¿Cristóbal Colón? Cristóbal Colón, ¿no? ¿Qué? Pone un pie en América. ¿Y qué hizo después de poner un pie en América? Descubrió América. ¿Qué hizo después? El otro. No, pues el otro, pues ya me imaginaba. Malísimo. Por ahí chiste ahí para la raza que está, porque cuando llega un nuevo seguidor yo cuento un chiste. Entonces, ya por si alguien llegó. Ese es el chiste de hoy. Muy bien. Excelente.